Ustedes saben que estamos predicando sobre lo que se va viendo en la escuela bíblica. Entonces, nos toca hoy el libro de Hechos, del capítulo 13 hasta el 28, o sea, la última parte, que básicamente trata de los viajes misioneros de Pablo, ¿no es cierto?, de cómo se extendió la iglesia. El libro de Hechos habla acerca de cómo la iglesia se fue extendiendo, ¿sí? Cómo se fue extendiendo, cómo pasó por hasta Asia Menor, cómo después fue a la parte de Macedonia, hacia Grecia, ¿no es cierto? Cómo así se va extendiendo el Evangelio, cómo llega inclusive a Roma, etcétera, etcétera. De manera que tenemos que hablar hoy acerca de las características de un genuino misionero cristiano. Características de un genuino misionero cristiano. Y tenemos algunos pasajes en este sentido que vamos a estar leyendo en Hechos 14, del 8 al 20. Nuestro primer pasaje se encuentra en Hechos 14, del 8 al 20. Y yo voy a leer algo que ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿por qué esta primera característica señala el pastor acerca de el misionero cristiano? Bueno, la primera característica es que el misionero cristiano debe evitar ser idealizado. Entonces, si ustedes me acompañan, vamos a leer Hechos 14, del 8 al 20, y ustedes van a ver por qué yo digo esto, ¿no? Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido sobre nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter, o sea, Zeus, el dios principal del panteón, ¿no es cierto? Y a Pablo lo llamaban Mercurio, Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Hermes era el dios mensajero. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, no pudo impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este es el primer viaje misionero de Pablo. O sea, pasa por la isla, Iconio, Listra, Derbe, y después vuelve, ¿no es cierto? Retorna. Primer viaje misionero, un viaje más corto. Pero fíjense que aquí Pablo hace una señal. ¿Y cuál es esa señal? Él vio que un hombre tenía fe para ser sanado o salvado. La palabra puede traducirse indistintamente, pero en este caso es sanado, porque hay una señal, hay una maravilla. Este hombre se yergue derecho sobre sus pies, ¿no es cierto? Y comienza a caminar.
Ahora, fíjense ustedes, cuando la multitud ve esto, ¿qué hace? ¿Qué hace la multitud? Los alaba. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé. Ahora, los alaba hasta el punto de idolatrarlos. ¿Qué dice? Dioses bajo forma de hombre han descendido a nosotros. O sea, los endiosan. Ahora, ¿qué pasa? En este intermedio, en donde ellos dicen, bueno, por favor, no nos rindan homenaje, no somos nosotros somos hombres a semejanza de ustedes, etcétera, etcétera. A pesar de eso, no pudieron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Primero lo adoran como dioses. Y llegan ahí unos judíos que los andaban persiguiendo desde Antioquía y después pasaron por Iconio y llegaron a Listra y hicieron ahí una difamación. ¿Y la multitud qué hizo? Los apedreó. O sea, a los que primero endiosó, después apedreó. Los que primero endiosó, después apedreó. Este es un mecanismo muy típico del proceso de idealización. Podríamos decir también de idolatría. Pablo y Bernabé intentaron evitarlo. Fíjense ustedes lo que dicen. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos el Evangelio, os anunciamos que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo. Pero no hubo caso, no lo escucharon. En todo proceso de idealización hay una ambivalencia de sentimientos. Hay por un lado admiración, hay por un lado amor, pero por otro lado hay hostilidad. Muchos ejemplos son puestos. Por ejemplo, el mismo Freud pone el ejemplo de los reyes, ¿no? Cuando los reyes eran considerados divinos, eran a la vez sometidos a un ritual tremendo. Eran puestos bajo una presión y una exigencia muy grande por parte del pueblo. Debían ser acompañados a todos lados, no podían apartarse del castillo por tantos metros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo pone muy claramente. Es decir, a aquel que se le idealiza se le exige mucho. Es un mecanismo infantil. Es el sujeto que idealiza y que vive de ideales, se torna exigente, se torna envidioso, quiere mostrar siempre una apariencia que no es del todo cierta, y aún fanático. Entonces, esta es una forma de idolatría. Ahora, ¿qué hicieron acá los misioneros? ¿Y cuántos de nosotros somos misioneros? ¿Quién se considera misionero? Todos somos misioneros. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos encomendó el Señor? A cumplir una misión. Mientras vais por el mundo, o yendo por el mundo, o vayan por el mundo, y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Entonces, todos somos misioneros, pero tenemos que evitar ser idealizados. Entonces, pastores, misioneros, hermanos, todos y cada uno de nosotros debemos evitar ser idealizados, mostrar vulnerabilidad. Nosotros somos hombres, como dice aquí, ¿no es cierto? Muy varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos la palabra de Dios. Entonces, mostrar vulnerabilidad, ¿qué quiere decir? Mostrar que no somos dioses, que no somos personas que no podemos equivocarnos, no aparentar lo que no somos, ¿sí? Y vivir no tanto de ideales, sino de las realidades que nosotros vivimos. Muchos ingresan a la iglesia pensando en una iglesia ideal. ¿Existe alguna iglesia ideal? Bueno, a ver, ¿cuántos ideales distintos tenemos nosotros de iglesia, no es cierto?
tendríamos que sumar todos los ideales y no sé si nos vamos a poner de acuerdo todos. Pero qué importante que es el que entra con un ideal rígido acerca de cómo debe ser la iglesia. Bueno, entra con ese ideal rígido y entonces se torna exigente. Y se queja de la iglesia, y se queja de los hermanos. ¿Sí? En vez de estar agradecido de lo que Dios nos da. Yo fui salvo por gracia y tengo que estar agradecido de lo que Dios me da. Esta es la iglesia que Dios me da. Y si estoy en otro lado, esta es la iglesia que Dios me da. Estos son los hermanos que me acompañan en mis debilidades, en mis aciertos, en mi vida, ¿no? Que van a caminar conmigo hasta el último momento, que vamos a caminar juntos, de la mano, como hermanos, ¿no es cierto? Entonces, no idealizar. El cristiano debe evitar ser idealizado. Ahora, esa es la primera cosa que yo quería decir. La segunda cosa es que el misionero cristiano debe dar testimonio con su vida. Dar testimonio con su vida. Y acá vamos al capítulo 16 de Hechos. Es interesante porque ya en el primer viaje misionero es corto, el segundo viaje ya es más largo. Pasan, recorren toda Asia Menor, quieren ir a Bitinia, al norte, el Espíritu se los prohíbe, y tienen la visión del varón macedonio, pasan a Macedonia, ¿no es cierto? Después bajan y llegan a Atenas, la cuna de la filosofía, la cuna del saber, donde los grandes pensadores han pasado y estado allí. Pero dice la palabra que Pablo estaba allí en el centro mismo de la civilización, en Atenas, y su espíritu se enardecía viendo la idolatría que había allí, ¿no? Entonces, leemos allí en el versículo 23 que Pablo realiza de nuevo vamos a decir así, una señal de parte de Dios que toca los intereses de algunos, los intereses creados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es puesto de nuevo en la cárcel. Y ahí leemos entonces el versículo 23 que dice: después de haberles, fíjense, azotado mucho, o sea, los paganos azotaban con más de 39 azotes. Los judíos no podían pasar de 39 azotes, pero los paganos azotaban mucho más, ¿no? Y dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió a Pablo y a su compañero en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Interesante aquí porque Pablo y Silas nos dan un testimonio de fe. El misionero cristiano no solamente debe evitar ser idealizado, sino por la positiva, debe dar un testimonio. Acá decimos, dieron un testimonio de fe. La iglesia creció a través de muchas persecuciones, de cárceles, de martirios, pero como bien decía Tertuliano, un padre de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Cuanto más de los nuestros caen, más corre el evangelio por el mundo. Bueno, ahora fíjense, acá dan un testimonio de fe. Todas las puertas parecen cerrarse. Están a medianoche, están sin luz. Feo estar sin luz, ¿no? Están inmovilizados, los pies en el cepo, no pueden moverse. Están en un calabozo, y en el calabozo interno. Están en una situación verdaderamente muy fea. Pero
dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todas las puertas se cerraban, pero había una puerta que no se cerraba. Y ellos pudieron ver cuál era esa puerta que no se cerraba a través de la fe. La puerta que no se cerraba es la puerta de la comunión con Dios. Vos podés estar pasando el momento más difícil de tu vida, el momento más angustiante de tu vida, pero tenés que saber que si vos te pones en comunión con Dios, se abre una puerta grande, que es la puerta de la esperanza. Amén. Por eso ellos cantaban himnos y oraban a Dios. Y los presos los oían. ¡Qué testimonio! Están dando testimonio de fe. Testimonio de fe en medio de la adversidad, en medio de las situaciones difíciles. Y los presos los oían. Y entonces, si ellos oran, esa llave abre todas las demás puertas. ¿Y qué pasa? Dios interviene. ¿Y cómo interviene? Abre todas las demás puertas. Se sacuden los cimientos de la cárcel y entonces ellos quedan en libertad, se desatan las cadenas, hay una obra maravillosa de parte de Dios. ¿Cuántas veces las adversidades llevan a obras maravillosas de parte de Dios? Nunca me voy a olvidar de la historia de un matrimonio de misioneros que estaba en África, en un lugar del África, y ellos habían constituido una iglesia y habían trabajado de jovencitos y habían llegado allí recién casados, habían tenido 2 hijos, esos chicos habían crecido pero eran niños todavía. Ellos habían levantado una iglesia y los chicos contrajeron la fiebre malaria y estaban a punto de irse de este mundo, ¿no es cierto?, de este plano. Entonces, con gran tristeza, la iglesia despidió a esos misioneros con sus hijos que iban a buscar a otros lados alguna fuente de esperanza o de curación para esos niños. Y con lágrimas despidieron a los misioneros mientras ellos se iban con sus hijos. Al tiempo hubo una sorpresa. Los misioneros volvieron. Los chicos estaban curados. Pero había una novedad. En la camioneta de los misioneros había una serie de chicos porque venían a hacer un hogar de niños. Bueno, es algo que a mí siempre me tocó. ¿Por qué? Por cómo Dios usa las adversidades para abrirnos los ojos, para hacer cosas más específicas para su reino. Entonces, dan testimonio de la fe. El misionero cristiano da testimonio de fe. Pero también da testimonio de amor y perdón. Fíjense, versículo 27. Cuando ocurre esto, despierta el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, una antorcha, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Acá hay otro testimonio. Un testimonio de los misioneros de amor y de perdón. ¿Por qué? Todos podían escaparse, todos podían irse. El carcelero se apura a suicidarse porque si no iba a morir en manos de otros. Cuando a un carcelero se le escapaban los presos, la pena era pena de muerte. Pero Pablo, a ese hombre,
que le había dado más de 39 azotes, le dice en voz alta: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, ¿qué es lo que hace Pablo? Devuelve bien por mal. Es un acto de amor y es un acto de perdón. El carcelero, desconcertado ante la actitud de los misioneros, se postra y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó. Y entonces, fíjense ustedes cómo cambia la situación, ¿no? Dice que le lavó las heridas, esas heridas que él mismo le había hecho. Le lavó las heridas, intentó curarlo, se bautizó él con todos los suyos. Y ahora cambia la escena: de una cárcel oscura y maloliente pasan a la casa del carcelero, donde hay una mesa y todos se regocijan, se llenan de alegría porque han creído en Dios, el carcelero y toda su casa. Bueno, qué hermoso testimonio de amor y de perdón, ¿no? Bueno, así nosotros tenemos que actuar, hermanos, con amor y con perdón. ¿Vos tenés algún problema en tu casa? ¿Algún problema con tu esposo, con tu esposa? ¿Con un hijo, con una hija, con tu padre, con tu madre, con quien fuera? ¿No es hora de actuar con amor y con perdón? ¿Sí? Hay un tercer testimonio, 35 al 40. Cuando fue de día, los magistrados, que eran pretores y lictores, enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados me han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Ellos no salieron de la ciudad, se fueron a la casa de Lidia, ¿no?, donde habían fundado la iglesia de Filipos, y consolaron a los hermanos. Pero qué interesante que es esto, porque lo que estaban haciendo los magistrados era permitir que una ley no se cumpla. Ellos eran ciudadanos romanos y no podían ser echados en la cárcel indicta causa, o sea, sin una causa escrita, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, obraron así. Ahora, nosotros a veces creemos que tratar de que prevalezca la justicia está mal. Y decimos: no, yo soy cristiano, yo no tengo que... No, pero muchas veces está bien, ¿no es cierto? Acá tengo una abogada y un abogado. ¿Qué dicen? ¿No está bien? Está bien lo que hicieron acá los apóstoles, ¿eh? Porque si la autoridad actúa mal, hay que llamarla a reflexión. Entonces dicen: no, que vengan ellos. Y vienen y les ruegan que salgan de la ciudad. Tuvieron miedo porque eran ciudadanos romanos, etcétera, etcétera. Entonces esto es un ejemplo de valentía, y esa valentía también es necesaria en los misioneros cristianos, ¿sí? Es absolutamente necesaria. Y una última cosa que me parece importante es que el misionero cristiano debe transmitir un mensaje correcto y directo, asertivo. Es decir, debemos ser muy claros a la hora de predicar el Evangelio. Fíjense ustedes el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Allí Pablo llega a Atenas, como les decía, Atenas, un centro neurálgico, ¿no? Y si leemos el versículo 30,
Si leemos el versículo 22, vamos a ver qué dice el texto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era una colina que estaba al costado de la plaza llamada Ágora. En esa colina había una multitud de altares a distintos dioses, pero también en esa colina se reunían los jueces cuando tenían que discutir alguna causa, ¿no? Entonces llevaron a Pablo para ver qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que predicaba, ¿no? Dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La actitud del ser humano tiende a ser una actitud religiosa en términos generales, porque el ser humano intenta trascender lo finito hacia lo infinito, ¿no? Ahora, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí se refiere a Arato de Cilicia, un poeta que decía justamente estas palabras: en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren qué palabra. Hermanos, el mensaje que predicaron los misioneros era un mensaje correcto y directo. Primeramente, un mensaje cristocéntrico. ¿Qué es lo que predica al carcelero Pablo? Cree en quién, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos anhelamos esto, no? Que todas nuestras casas sean salvas. Bien, y es una promesa que el Señor nos hace. Entonces, es un mensaje cristocéntrico y que invita a la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Creer es confiar, es ponernos en manos de Jesús. Es dejar que Él sea el Señor y el dueño de nuestra vida, ¿no? Es un mensaje que va en contra de los ídolos. Es un mensaje que anuncia que Dios es el creador de todo lo que existe y el que sustenta todo lo que existe, ¿sí? Es un mensaje que proclama a un Dios viviente y cercano, o sea, en Él vivimos, nos movemos y somos. Pero es un mensaje que reconoce claramente que a ese Jesús, el Cristo, que vivió en perfecta justicia y fue sin pecado, pero que murió cargando nuestros pecados, Dios lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y reconociendo todo esto,
es un mensaje que llama al arrepentimiento. Qué interesante que es, después de haber dicho todo lo que dijo, por todos los altares que habían levantado allí en el Areópago los atenienses, por todos los dioses falsos que habían construido, dice: pero ahora, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ahora les dijo a ellos, pero ahora nos dice a nosotros. Ahora manda, no sugiere, manda a todos los hombres. ¿A quiénes? A vos, a mí y a todos nosotros. A aquellos de aquel tiempo, a los de la siguiente generación y a cada uno de nosotros, a todos los hombres, en todo lugar, en Atenas, en Barrio Norte, Capital Federal, y en cualquier parte del mundo, que se arrepienta. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa volverse a Dios, ¿sí? De todo corazón. Darle la espalda al pecado, darle la espalda a cualquier forma de idolatría, darle la espalda al egocentrismo, darle la espalda a nuestro propio yo, para decirle sí al Señor. El yo es una ilusión, es una construcción, es un espejismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Ustedes creen que nosotros podemos presentar a Dios credenciales por nuestras obras, por nuestro valor, por nuestros méritos? No hay credenciales, pero Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha preparado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, que es nuestro juez, pero también es nuestro Salvador. Y arrepentirnos significa reconocer a Jesucristo y dejar que Él juzgue nuestra vida y dejar que Él salve nuestra vida, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Yo quiero preguntar si en esta noche alguien que está aquí y que quizás nunca lo ha hecho quiere decirle al Señor Jesucristo: Señor, quiero que vengas a mi vida, me arrepiento de mis pecados, ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir egocéntricamente, quiero vivir para ti. Y si usted está tomando esta decisión en esta noche, yo le pido que lo muestre con una señal de mano, solamente para que yo ore por usted, por su vida, para pedir que el Señor lo bendiga ricamente. Dios te bendiga, mi vida. ¿Alguien más querrá hoy recibir a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida? ¿Alguien querrá hacerlo? Dios te bendiga, querida. Amén. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que quiere decir en esta noche: yo renuncio a vivir para mí mismo, yo quiero vivir para el Señor? ¿Habrá alguien más que quiera hacer esto hoy?
Señor, te damos gracias porque tu mensaje fue dado, porque tu palabra es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, porque nosotros somos pocos, pero tu palabra es grande, y tu palabra nos habla, y tu palabra nos ilumina. Tu Espíritu está en medio nuestro, y el Señor Jesucristo es glorificado. En estas vidas que hoy deciden seguirte, yo te ruego que el Señor Jesucristo sea glorificado. Yo te ruego que tu Espíritu Santo venga sobre ellas y que Jesús sea el dueño de sus vidas. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Y a nosotros, como misioneros cristianos, en nuestra tarea de predicar el Evangelio, Dios nos pide evitar toda vanagloria. Dios nos pide dar testimonio de fe, dar testimonio de amor y perdón, dar testimonio con valentía. Y nos pide que hablemos con las personas que nos rodean de Cristo y las invitemos al arrepentimiento y a la fe. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Alabado sea Él en esta noche entre nosotros.